At the end of the 19th century, the flamenco singer from Malaga, Juan Breva, one of the greatest flamenco figures of his time, captivated Madrid not only with his amazing voice but also through his participation in some zarzuelas. In episode 51 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, I will share some amazing stories about his role in these works, and you will hear piano composition of that time inspired by his singing. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to enroll in this journey through the sounds, stories, spaces, and people that were part of the 19th century flamenco. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este penúltimo episodio del año y de la segunda temporada de este podcast, que puedes seguir en plataformas como Spotify, Apple Music, Evox, así como en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa, donde además de escuchar el episodio también puedes verlo. Hoy me hace especial ilusión hablar de uno de los grandes cantaores del siglo XIX y principios del XX, don Juan Breva. Curiosamente, ni se llamaba Juan ni su apellido era Breva. Su nombre real era Antonio Ortega Escalona, nacido en Vélez, Málaga en 1844 y fallecido en Málaga en 1918. Podría contar muchísimas cosas sobre este cantaor, como que fue dado por muerto en varias ocasiones, o que llegó a ser probablemente el artista flamenco mejor pagado de su época, y sin embargo, al final de su vida apenas le quedaba dinero para cubrir los gastos de su entierro. Pero hoy he decidido centrarme en una faceta menos conocida de su carrera, su papel protagonista en varias zarzuelas del género chico. Juan Breva llega a Madrid en el verano de 1879 para cantar en la temporada de verano del Teatro de Paúl, también llamado por aquel entonces el Teatro de la Bolsa, que estaba en la calle Barquillo en Madrid. Su éxito es inmediato, según se deduce de las crónicas de la época, como esta. Está llamando notablemente la atención del público que concurre diariamente al Teatro de la Bolsa el cantor flamenco Juan Breva, que es una especialidad en malagueña por la extensión de su voz, la notable afinación que tiene y sobre todo el estilo puro del país. Si vemos los programas de aquellos días, las funciones comenzaban a las 8:30 de la noche y voy a leer los números que se anuncian en una de estas funciones. 1. Los Parvulitos. 2. Cante y baile flamenco. 3. Historia de una maleta. 4. Canto y baile flamenco. 5. El poeta de Guardilla. 6. Canto y baile flamenco. 7. Estos son otros López. 8. Cante y baile flamenco. O sea, entre cada obra que se hacen se mete o se introduce un número de cante y baile flamenco en los que participa entre otros Juan Breva. Está claro por qué a este Teatro de la Bolsa se le denomina en esos años 1879-1880 el Templo del Flamenco. Es tanto el éxito que obtiene y la impresión que deja en el público madrileño que Arderius lo contrata para cantar en una zarzuela llamada Periquito. Esta zarzuela era un gran montaje, por ejemplo había más de 200 trajes, fastuosos bailes y hasta 11 decorados diferentes, a la que Juan Breva se une desde la tercera función. Esta zarzuela se representaba en el Teatro Circo del Príncipe Alfonso, que se ubicaba en el Paseo de Recoleto, que se encuentra a unos pocos minutos caminando de la calle Barquillo. Así que Juan Breva compaginó sus actuaciones en ambos escenarios por un tiempo. Cada noche cantaba en ambos sitios. Según cuenta la siguiente noticia. Antes he citado a Juan Breva, y los lectores que no hayan oído ni conozcan su nombre desearán saber quién era esa celebridad de nuevo cuño. Juan Breva es un tenor flamenco perfectamente ignorado entre nosotros hasta que aquel género tuvo su templo en la calle del Barquillo. ¿Juan Breva se llamaba realmente así? Juan Breva pertenece a la compañía que durante el verano ha actuado y sigue actuando en el Teatro de la Bolsa. Su voz agradable, su agilidad de garganta, su gran aliento le han conquistado cierta notoriedad. Así, el señor Arderius contó con él para aumentar los atractivos de Periquito y cada noche corre de la calle Barquillo al Paseo de Recoleto y del Paseo de Recoleto a la calle del Barquillo para hacer admirar y aplaudir su habilidad y sus primores en una y otra parte. En estos años, si por algo destaca Juan Breva en Madrid, es por cantar las malagueñas.
Aunque también gustaba mucho por otros cantes como las peteneras o las guajiras, fue la malagueña la que le dio tanta popularidad. De hecho, en Periquito hay un número que se llama Adiós Málaga la Bella, que imagino que sería una malagueña y que la cantaría Juan Breva. La prensa destacó su maestría en este cante repetidamente. Esta noticia es de principios de septiembre de aquel verano de 1879, en el que además se comenta que se le renueva el contrato en el Teatro de la Bolsa. La empresa del Teatro de la Bolsa ha contratado nuevamente por 30 funciones al aplaudido Juan Breva, en vista del éxito creciente que alcanzan las malagueñas que canta. Pues vamos a escuchar una malagueña de Juan Breva, pero no de ninguna grabación de cante, sino en una partitura editada en Francia a principios del siglo XX, titulada precisamente Malagueña de Juan Breva. Esta malagueña es para piano y voz y fue compuesta por Pedro González y Campos. En esta obra se trata de recrear la melodía de la malagueña que hizo tan popular a Juan Breva. Vamos a escucharlo. Al año siguiente encontramos a Juan Breva formando parte de otras obras escénicas en Madrid. La primera es una comedia titulada Al Santo, en octubre de 1880, y al mes siguiente lo encontramos en Diego Corrientes o El Bandido Generoso. En esta obra sabemos los cantes que interpreta gracias a la siguiente noticia. Mañana domingo 7 del Corriente, a las 4:30 de la tarde, tendrá lugar en el Teatro y Circo del Príncipe Alfonso una función extraordinaria, poniéndose en escena el drama de costumbres andaluzas titulado Diego Corrientes o El Bandido Generoso. Las rondeñas, corraleras y saetas serán cantadas por el célebre Juan Breva, dándose fin al espectáculo con cantos flamencos por la Dolores Aguilera y Josefina Fernández la de Jerez, acompañadas por el tocador de guitarra conocido por Bautista. Se cantarán petenera por ambas señoras y el referido Juan Breva. Un mes más tarde, en diciembre de 1880, Juan Breva también participa en la zarzuela titulada Trílogo, en la que aparece en una escena en la que se recrea un café cantante. Así nos lo cuenta esta increíble crónica de la época. Favorecido por numeroso público, inauguró anteanoche sus representaciones el antiguo Coliseo de Jovellano. Comedia, zarzuela, baile, canto flamenco. He aquí el variado espectáculo que nos ofreció la empresa y en el cual tomaron parte artistas tan notables como la señora doña Adela Rodríguez y los señores Mariano Fernández, Mesejo, Riuet, Bosch, etcétera, etcétera. De las obras que se pusieron en escena, exceptuando el Trílogo, nada diremos por ser todas conocidas del público que anteanoche, como en otras ocasiones, no escaseó para ellas sus aplausos. En cuanto al Trílogo, es una producción destinada a servir de presentación ante el público de la zarzuela al famoso cantador andaluz Juan Breva, acompañado de sus tocadores y bailadoras de fandango. Aparecen un chulo andaluz, por cierto perfectamente caracterizado por el señor Mesejo, un francés y un alemán. Estos últimos se encuentran curiosos por conocer las costumbres de Andalucía, y entonces el primero, que les sirve de cicerone, les conduce a un café donde se baila fandango y se canta flamenco por todo lo alto. Desde ese momento, la escena se convierte en ese curioso espectáculo tan censurado por unos y tan ardientemente amado por otros, que estamos acostumbrados a ver en diferentes cafés cantantes de Madrid y en el renombrado Teatro de la Bolsa. Los rasgueos de la alegre guitarra, los graciosos movimientos del fandango, los acentos de los jaleadores y por último la privilegiada garganta de Juan Breva. Confesamos que al ver este espectáculo de índole tan especial desarrollarse enfrente de un público no acostumbrado a él, como era el que formaba la mayoría de la concurrencia, nos asaltaba el temor del fracaso. Pero no ha sido así. La inmensa mayoría de los espectadores aplaudió con entusiasmo. Juan Breva agradó. Y puesto que en el Teatro de la Zarzuela ha logrado salvarse lo flamenco, diremos que este ha subido un grado más en la escala de su propagación y que la nueva empresa ha de deberle una buena parte de los beneficios que desde ahora le auguramos. Pues recuerda que estamos justo cuando surge la flamencomanía, un fenómeno
por el que lo flamenco se pone de moda en toda España pese a las reticencias y críticas por parte de la intelectualidad. Es lo que sucede hoy día con el reggaetón, que aunque mucha gente lo critica, es la música más escuchada del momento. Aquí se dice que el flamenco ha subido un grado más en la escala de su propagación, y también vemos al final cómo las empresas teatrales comienzan a hacer mucho dinero con el flamenco, incluido en este caso el mismísimo Teatro de la Zarzuela. Pues lo que estamos escuchando es otra obra para piano titulada Peteneras estilo Juan Breva, compuesta por Modesto y Vicente Romero a principios del siglo XX. Otras zarzuelas de las que tenemos noticias que participó Juan Breva fueron, por ejemplo, Callos y Caracoles en 1882 y La Cigarrera de Cádiz en 1886. Por último, voy a mencionar la participación de Juan Breva, ya casi con 50 años, en la obra La Feria de Sevilla, también en Madrid, en 1892. En esta obra se hace una recreación de la Feria de Abril de Sevilla. Leo la noticia de la representación de esta obra. Hoy sábado se verificará en el Circo de París el estreno de la pantomima titulada La Feria de Sevilla, en la cual la dirección ha introducido varias escenas que son fiel reproducción de aquella popular fiesta andaluza. Se lidiarán dos bravos becerros y se simularán las suertes de banderillas y de muerte. En esta pantomima tomará parte un numeroso personal de manolas a caballo, flamencas, gitanas y gitanos auténticos, buñoleras, toreros, monosabios, etc. Del cuerpo de baile es director el reputado maestro Estrella y primera bailarina la célebre Soledad Méndez. También se representará un cuadro completo de cantaores flamencos dirigidos por el popular Juan Breva. Bueno, llegados a este punto te invito a que leas las historias del flamenco y verás cómo todo esto no se menciona. En esa época se dice que el flamenco comenzaba a ser un arte profesional o comercial en los cafés cantantes, lo cual también sucedió. Pero se silencia toda esta otra dimensión escénica que las personas que se dedicaron al flamenco en esa época consiguieron, entre ellos este genio de la música como fue Juan Breva. ¿Entiendes ahora por qué siempre hablo de la necesaria reescritura del flamenco? Otro aspecto para reflexionar es el hecho de que artistas flamencos participaran en esas representaciones musicales que quieren hacernos pensar que estaban restringidas a músicos académicos. Y hemos visto hoy que no era del todo así. También había cabida para otras representaciones musicales como el flamenco, y por lo visto en las crónicas con gran éxito entre el público. Pues por hoy nada más. Espero que te haya gustado y aprovecho para invitarte a seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, en redes sociales o en el canal de YouTube Sonidos Olvidados Etnomusicología Creativa. Pues te doy las gracias por seguirnos y te mando un saludo y nos vemos en 2 viernes, espero que con mejor voz que la que tengo hoy, en el último episodio de la segunda temporada.